Shabbat Shalom, buenos días, bienvenidos, bendiciones para ustedes, bienvenidos una vez más a otra enseñanza, a otra porción de la Torá. Esta semana tenemos un nuevo reto, un nuevo propósito en el sentido del cumplimiento de lo que el Eterno Dios nos ha dado, nos ha traído, no solo a nosotros, sino a su pueblo, para establecer su reino y su cultura sobre la tierra. El Mesías vino y predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, también debe ser parte de nuestro propósito, de nuestras palabras, anunciar el reino de los cielos y que se ha acercado, ha venido sobre la tierra. Entonces, nosotros traemos una enseñanza más de parte del Eterno Dios que nos ha dado también en esta semana para profundizar mucho más en su Torá, en su instrucción, en la instrucción del Padre que ha dejado a sus hijos, a su pueblo. Entonces hoy tenemos una nueva parashá y una nueva haftará. Así es, esperamos que hayan tenido una semana de bendición y bueno, ya llegó el mejor día de la semana, que es el día del Shabbat, el día que tenemos para compartir, el día que el Dios eterno estableció para que dejáramos a un lado nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestro trabajo, y que ese día simplemente podamos deleitarnos en Él, deleitarnos en su palabra. Y cuán importante es estudiar su palabra, porque esa es la herencia que el Dios eterno nos ha dejado como hijos. Así que para nosotros es un deleite poder estudiar cada semana, cada parashá, cada promesa que el Padre Eterno nos da, nos entrega, y poder saber y entender que esas promesas aún están vigentes para nosotros hoy en día. Así que hoy vamos a estar estudiando la parashá número 18. Esta parashá lleva por nombre Mishpatim, que significa mandamientos. La encontramos comprendida en el libro de Éxodo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24. Y vamos a estar viendo que los primeros 3 capítulos que comprenden esta enseñanza se basan en lo que es una serie de leyes o de preceptos que el Dios eterno le indica a Moisés para que le entregue al pueblo de Israel. Así que vamos a estar leyendo un poco más, ya que, como les comenté, estos 3 primeros capítulos se basan en estos preceptos, estas leyes o mandamientos que el Dios eterno le entrega al pueblo de Israel. Y antes de iniciar con las primeras lecturas del capítulo que comprende esta enseñanza, vamos a estar hablando sobre unos términos o unos conceptos básicos para poder entender mucho mejor lo que nos enseña o lo que encierra la enseñanza de esta semana. Primer concepto que vamos a estar viendo es Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es esa instrucción que viene de la palabra, viene de la raíz de la palabra yará, que significa señalar. El Dios eterno dice en Proverbios 3:1: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, es decir, de mi Torá. El Dios eterno nos enseña en su palabra que nosotros no debemos de olvidarnos y debemos tener siempre presente su instrucción, es decir, su Torá. ¿Por qué? Porque aunque en esta enseñanza vamos a estar viendo esa serie de normas, de preceptos o de leyes, más que todos en el ámbito social, claro que hoy en día nosotros podemos aplicar esos preceptos para poder manifestar la cultura del reino de Dios en la tierra y para poder manifestar esa cultura del reino en la sociedad. Entonces el Padre Eterno nos insta y nos enseña en su palabra que debemos tener presente y no olvidarnos de su instrucción. En Levítico 7:11 también dice: esta es la instrucción, la Torá, del sacrificio de ofrenda de paz. Y en Romanos 7:2, la Torá en cuanto al marido. Tenemos una serie de versículos que nos hablan respecto a eso. Otro término o otro concepto que vamos a estar definiendo es lo que es misbah o misbot en plural. Estos son mandamientos y es un término general que se usa para todo tipo de ordenanzas.
Viene de la raíz sará, que significa ordenar, encomendar, encargar o mandar. También es importante que conozcamos la definición de lo que es juká o en plural juquín, porque más adelante en otras enseñanzas vamos a estar viendo específicamente lo que se refiere o cómo serían estos juquín. Los juquín son los mandamientos difíciles de entender por carácter de explicación lógica. Por ejemplo, el episodio de la vaca roja, y lo vamos a estar viendo en unas enseñanzas más adelante. Cuando nosotros, por decir, a simple vista o por primera vez leemos el episodio de la vaca roja, quizás no vamos a entender mucho, porque todo esto encierra algo bien profético y que habla del Mesías. Entonces, los juquín son esos mandamientos difíciles de entender porque carecen de una explicación lógica. Los mishpah o mishpatim en plural, tal cual como define esta parashá correspondiente a esta semana, son mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales. Entonces, el día de hoy vamos a estar enfocándonos o vamos a estar estudiando esa serie de reglamentos o de mandamientos de carácter social. Y por último, otro concepto que es importante que conozcamos es los que son los edá o edot en plural. Estos son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo. Por ejemplo, los tzitzit, que son los flecos que cuelgan de los mantos, así como también la mezuzá. Entonces, estos son los que son los edá. Bien, en Deuteronomio 4, 44 y 45 está escrito: esta es pues la Torá que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Y dice, estos son los testimonios, es decir, edot, los estatutos, juquín, y las ordenanzas, mishpatim, que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, es importante para nosotros conocer cuáles fueron estas ordenanzas, cuáles fueron estos mandamientos que Moisés, guiado y dirigido por el Dios eterno, le da al pueblo, porque es importante para nosotros hoy en día conocerlos y dar el ejemplo y manifestar la cultura del reino a través de esto. Cuando nosotros revisamos cada ordenanza y analizamos sus características, concluimos que cada precepto establecido por el Dios eterno es una extensión de su carácter paternal, justo y verdadero, donde observamos que Dios quiere guiarnos por un camino justo y misericordioso. Así que es importante que nosotros podamos ver estos preceptos no desde un punto de vista como que obligatoriamente tenemos que caminar así, como que es algo que lo estamos viendo desde un punto de vista de presión. No debemos de verlo de esa manera, sino debemos de verlo desde un punto de vista que Dios en su infinito amor, en su misericordia para nosotros como sus hijos, nos deja estas enseñanzas. Y así como lo dije en un principio, toda la Torá es lo que el Dios eterno nos ha dejado como herencia para nosotros, sus hijos, y todo lo que nosotros necesitamos está en su palabra, en su Torá. Entonces, Él nos entrega esto para que nosotros podamos saber cómo conducirnos, cómo caminar en esta tierra y cómo nosotros debemos de comportarnos. Además, todos estos preceptos encierran también lo que es la justicia y la misericordia. Ya los vamos a estar estudiando más adelante y vamos a ver por qué la justicia. Nuestro Padre eterno, Dios, es un Dios justo y obviamente Él obra en justicia. Y es importante que nosotros como sus hijos podamos entender también esto y podamos obrar siempre en justicia. En el Salmo 89:14 nos enseña la Escritura: la justicia y el derecho
son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. En Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Salmo 19:9 nos enseña, los juicios del Eterno son verdaderos, todos ellos justos. Entonces, cada uno de estos mandamientos que vamos a estar estudiando encierran la justicia, o vamos a ver de manifiesta la justicia del Dios eterno. Algunas características que encierran también estos mandamientos es lo que es la paternidad, la eternidad, la justicia, la veracidad y el amor de Dios. Así que todas estas cosas las vamos a ver reflejadas en los mandamientos que vamos a estar desglosando en esta mañana. Ahora, hay algo muy importante y es que nosotros podamos entender que la Torá no está abolida, que el Dios eterno, nuestro Padre, vino a darle cumplimiento, pero la Torá no está abolida. Así que el nosotros poder estudiar estos mandamientos, estos preceptos, nosotros debemos de darle una aplicación actual a estos mandamientos que el Padre para ese tiempo entregó al pueblo, pero que nosotros hoy en día también podemos aplicar porque también nos desenvolvemos en una sociedad. ¿Cuál es el objetivo de los decretos sociales? Número 1, establecer valores y principios que se encuentran débiles o ausentes en la interacción con los semejantes. Número 2, el control de la conducta. Y número 3, cultura, es decir, códigos de reino. Estos son los principales objetivos de estos decretos sociales. Dicho esto, les invito a que se pueda ubicar conmigo entonces en el capítulo 21 del libro de Éxodo para iniciar con lo que nos enseña esta parashá. Este primer episodio nos habla sobre lo que son las leyes sobre los siervos. Esto encierra el primer episodio y dice la escritura lo que les indica Moisés. Si comprares un siervo hebreo, debía de trabajar o debía de servir durante 6 años, pero al 7º año debía salir libre de balde. ¿Qué les recuerda también esto a ustedes si yo les digo esta porción que estamos leyendo? Siervo hebreo debía de trabajar durante 6 años, pero al 7º debía de salir libre de balde. Obviamente también nos está hablando aquí del Shabbat. El Dios eterno establece 6 días de trabajo, pero al 7º día cesarás. Al 7º día es el día del Dios eterno, es el día para deleitarnos en él. Continúa diciendo luego lo de las leyes sobre los siervos. Si el siervo entraba solo, él debía de salir solo, pero si él durante ese proceso, durante ese tiempo, entraba con su mujer o tenía mujer, al final de este periodo, de estos 6 años, debía de salir él y su mujer. Dice también que si cuando él sirviere, comenzare este periodo, su amo le diere una mujer y él tuviere hijos e hijas con esta mujer, él debía de salir solo, no debía de salir con su mujer y sus hijos. Pero si el siervo dijere en su corazón y manifestare que amara a su señor y a su mujer y a sus hijos, y obviamente no se quería ir y dejarlos a ellos, entonces el amo debía llevarlo ante los jueces y le horadarían la oreja con lesna para que el siervo permaneciera con él para siempre. Es decir, le hacían una marca en la oreja y así él permanecía para siempre. Pero era una decisión personal, era una decisión que no tomaban o que no lo obligaban. Era una decisión netamente personal que él iba a saber o a decidir qué quería hacer en ese momento. Si
quería permanecer con su esposa, con sus hijos, o él quería salir. Esto es lo que encierra esta primera ley que se manifiesta, que es las leyes sobre los siervos. Recordemos que el pueblo de Israel venía bajo una opresión muy fuerte con el pueblo de Egipto. Ellos los tenían oprimidos y obviamente no se veía ningún tipo de ley, simplemente ellos tenían que cumplir, tenían que trabajar y eran siervos, esclavos para toda la vida. Entonces allí ellos no tenían ningún tipo de decisión y venían de esta manera, venían bajo esta opresión, no solamente física, sino también en su mente. El siguiente episodio nos habla sobre lo que es las leyes sobre las siervas en este caso, y nos enseña que si alguno vendiere a su hija como sierva, y no saldría ella como suelen salir los siervos, sino que si agradare a su señor o a su amo, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se le rescate y no le podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, que era algo que normalmente se veía, haría con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuiría su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldría de gracia sin dinero. Esto es lo que se debía hacer en cuanto a las siervas. Ahora, leyes respecto a agresiones físicas. Nos enseña acá la Escritura que si alguno hiriere a su prójimo, haciéndole morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le enseñaré el lugar al cual ha de huir, dice la Escritura. Pero si alguno ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con toda la intención, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La mayoría de estos preceptos nosotros podemos tomarlos para aplicarlos hoy en día a la sociedad. Pero hay algo muy importante que nosotros también debemos tomar en cuenta, y en cuanto, por ejemplo, a estas leyes respecto a agresiones físicas. Y es que nosotros debemos de entender que la justicia está en manos del Dios eterno y no del hombre. Así que es importante que tampoco esto sea un respaldo o una excusa para que el hombre pueda tomar la justicia por sus propias manos, sino dejarle las cosas al Dios eterno y dejar que Él haga y obre conforme a su manera. La siguiente instrucción que se deja, el siguiente mandamiento es muy importante, y es mandamientos por indemnizaciones por agresiones. Si alguno riñere, dice la Escritura, e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. En este precepto, en este mandamiento, me quiero detener un poco, porque se ha hecho muy conocido para nosotros en este tiempo, en esta sociedad, lo que es estos últimos versículos o estas últimas frases que leí en cuanto a lo que dice, que pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Yo le pregunto, esta frase es muy conocida, incluso gente
que no es del pueblo de Dios, conocemos esta frase, lo que es ojo por ojo, diente por diente. Y si yo le pregunto, ¿qué es para usted o qué significa para usted esta frase? Resulta que en la sociedad o en la cultura hemos visto esto de una manera vengativa. Hemos visto esto de una manera en que si a mí me hacen algo, yo debo de devolver lo que me hicieron o debo de buscar la manera de vengarme de aquello que me hicieron. Pero resulta que esta parte es una mala traducción, porque eso no es lo que nos enseña la Escritura. Y evidentemente la Escritura no nos va a enseñar o no nos va a impulsar a nosotros de ir a vengarnos por algo que a nosotros nos hicieron. Así que este ojo por ojo, diente por diente, no es de la manera correcta o de la manera que lo hemos visto durante todo este tiempo. Esta expresión entonces tiene un problema de traducción, ya que el texto hebreo dice de la siguiente manera: Ajin tahat ajin, que es traducido literalmente como un ojo, tahat un ojo. Y la clave aquí está en la palabra tahat, que erróneamente la traducieron por un ojo por ojo, diente por diente. Tahat en algunas ocasiones es traducida como bajo de. Entonces no sería ojo por ojo, diente por diente. Y en otras traducciones se traduce con en lugar de. Entonces lo correcto o la traducción correcta de esto sería un ojo en lugar de un ojo, diente en lugar de un diente. En Génesis 22:13 dice: y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en lugar de su hijo. La idea entonces que plantea esto es de restitución y no de venganza. Cuando vimos entonces o lo que encierra estos mandamientos en cuanto a indemnizaciones por agresiones, no nos está hablando y no nos está incitando a la venganza, nos está hablando de restitución. Y eso es algo que nosotros como seres humanos, como personas que nos desenvolvemos en una sociedad, es algo que debemos de aprender y es algo que debemos de aplicar. La ley o lo que es la restitución. ¿Por qué? Porque si yo fallo en algo, si yo hago algo a una persona, yo debo de restituir ese daño. Un ejemplo de todo esto, y es algo que lo vemos muy común hoy en día: atropellan a una persona en la calle. ¿Cuál es la acción que nosotros vemos del agresor o de la persona que atropelló al otro individuo? Salir huyendo. No quiero tampoco generalizar o juzgar, porque debe ser una situación terrible, debe ser, ya sea que la persona, digamos, lo hizo sin intención, debe dar temor, miedo, no saber qué pensar, y lo primero que la persona piensa es en huir, porque no sabe qué es lo que va a venir, o sí sabe cuáles son las consecuencias que van a acarrear. Pero la palabra nos enseña en todo esto que nosotros debemos de restituir. La idea es restituir. Como les dije, no es generalizar. Muchas personas sí hacen lo que es correcto, que es detenerse, ayudar a la persona, llevarla a una medicatura, costear con todos los gastos. Esto es lo correcto. Como les dije, son situaciones complicadas, pero el Padre Eterno las deja establecidas en su palabra para que nosotros, como hijos suyos, podamos saber cómo conducirnos y qué hacer. Vamos a leer lo que dice Mateo 5 para poder ampliar un poco esto. Y en Mateo 5 nos enseña la Escritura, 5:38 específicamente: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera
pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Al que desee que te preste algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Entonces el Dios eterno aquí, en este pasaje de Mateo 5:38, rompe completamente ese dicho de ojo por ojo, diente por diente, venganza por venganza. Si te hacen algo, no te quedes con eso, tienes que vengarte. Aquí el Padre eterno rompe todo esto, todo este pensamiento que se ha levantado de una manera tan fuerte en la sociedad para demostrar su justicia y su amor. Y como les dije anteriormente, el Dios eterno es un Dios justo y Él siempre va a obrar con esa justicia. Y así como lo dice aquí, debemos de amar a nuestro prójimo, así como amamos a aquellos que son nuestros familiares, aquellos que son nuestros amigos, pues aquellos que quizás no te han hecho algo tan bueno, no te han hecho algo que te ha agradado, también tenemos que aprender a amarlos y a dejar las cosas en manos del Dios eterno, que Él se encargará de hacer justicia por ti y Él se encargará de establecer su misericordia. De esta manera pasamos al siguiente mandamiento, y este habla sobre las penalidades al dueño de un toro que dañó. Dice la Escritura que si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere la persona, el buey sería apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey sería absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se lo hubiere notificado sobre esto y no le hubiere guardado y matare a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también moriría el dueño, porque ya sabía de todo esto y no tomó las medidas o las precauciones. ¿Qué podemos o cómo podemos nosotros aplicar esto hoy en día? Claro que lo podemos aplicar hoy en día. Por ejemplo, si usted tiene una mascota, más específicamente, si usted tiene un perro y usted sabe que el perro no es nada tranquilo, que ese perro muerde, que no puede llegar nadie a su casa, usted debe tomar las precauciones con el perro. Si usted va a sacar a pasear al perro, usted debe llevarlo debidamente amarrado. ¿Qué pasa si ocurre un altercado y el perro llega a morder a alguna persona y usted está consciente y sabe que su mascota tiene esta conducta de no ser pacífico, sino de ser agresivo? Usted debe de correr con los gastos, usted debe ayudar a la persona a la cual su perro dañó. Entonces, como les dije, todas estos preceptos, estos mandamientos, estas leyes, nosotros las podemos aplicar hoy en día. ¿Y qué estamos demostrando nosotros acá? Cultura de reino. Cultura de reino en la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos visto que en muchas ocasiones o muchas veces no tomamos la conducta adecuada, no tomamos las acciones adecuadas y por eso es que vienen en algunos casos malos testimonios.
Y como les dije, es importante que nosotros tomemos en cuenta y podamos tomar estos preceptos y aplicarlos hoy en día. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros tomar a través de esto para nosotros aplicarlo? Si usted tiene algo que está afectando a su vecino, ejemplo, usted coloca música a todo volumen, un domingo por la noche usted está afectando a su vecino, porque al otro día tiene que trabajar, ya sea porque alguno de sus vecinos se siente mal, se siente enfermo, no puede dormir. Todo ese tipo de cosas nosotros debemos de concientizar y de saber cómo nosotros vamos a actuar. ¿Por qué? Porque no vivimos en un desierto, porque no estamos nosotros y ya no hay más nada. Tenemos gente y tenemos personas a nuestro alrededor y muchas de esas personas no conocen de Yeshua, no conocen del Mesías. Y qué hermoso es que nosotros podamos dar un buen testimonio como hijos del Dios eterno y que nuestros vecinos puedan decir: en ese hogar, en esa casa que está allí, son hijos de Dios y qué buen testimonio que dan. Y yo quisiera ser como son en esa casa. Así debemos de nosotros comportarnos hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos gente a nuestro alrededor, la cual debemos de darle buen testimonio de nuestra conducta y de nuestro caminar en la tierra. Continúa diciendo luego el verso 30. Si le fuere puesto un precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona como le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Y si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cómo podemos ver esto hoy en día? Si usted que me está viendo tiene un negocio, tiene una empresa, usted es responsable en gran parte de lo que le suceda a los empleados mientras están en ese tiempo laborable. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué sería la idea? Que usted pueda dar la cara si a su empleado le ocurrió algún accidente, algún altercado en su negocio, si le cayó algo en el pie, si le pasó algo en cualquier parte de su cuerpo. Mientras estaba laborando en su empresa, usted debe, no solamente lo enseña o lo establece las leyes hoy en día acá nosotros en la tierra, sino que también lo establece la Escritura. Usted debe de correr con los gastos y debe ayudar a esa persona. El siguiente mandamiento que nos enseña esta parashá son respecto a prejuicios patrimoniales. Dice la Escritura: y si alguno abriere un pozo o cavare una cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, y el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. De esta manera finaliza lo que es este primer capítulo de esta parashá Mishpatim. Pasamos ahora al capítulo 22, donde continuamos viendo estas responsabilidades con respecto al ámbito social. Y el primer punto que vamos a ver aquí es respecto a prejuicios personales. Cuando alguno hubiere hurtado buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿De qué se nos está hablando acá? De aquellas
personas que toman lo que no es tuyo, de los que son amigos de lo ajeno. Deberás resarcir ese daño, deberás restituir ese daño. Y en este caso, acá lo plantea que si robara un buey, deberá restituirlo por 5 bueyes, y si robara una abeja, deberá restituirla por 4. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y si alguno hiciere pastar en campo o en viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Obviamente no es correcto, ya eso es algo que sí nosotros sabemos, no es correcto el hurtar, el robar, todo esto va en contra de la Escritura. Y acá pues se establece que lo que se debía hacer si la persona fuera encontrada en el acto mismo del hurto, o lo que se debía de hacer en caso de que se encontrara a la persona forzando para entrar a una casa. Es lógico que nosotros hoy en día pues no vemos que un ladrón te va a restituir lo que te robó, pero como les dije anteriormente, lo que sí es importante que nosotros entendamos acá es que debemos dejar en manos del Dios eterno la justicia. No debemos de tomar la justicia por nuestra propia cuenta, sino dejarla en manos del Dios eterno. Y sí nos enseña la palabra que lo que nos fue robado nos será restituido. Así que si algo te han hurtado, si algo te han robado, declaro en el nombre de Yeshua que eso te será restituido en este tiempo. Amén. Sea lo que sea que te hayan robado un carro, te hayan robado un teléfono, te hayan robado en tu casa, yo declaro en el nombre de Yeshua que todo lo que te fue hurtado te es restituido en el nombre de Yeshua por el poder de la palabra. Aún si te han robado una palabra, yo declaro que el Dios eterno establece su amor, su misericordia y su justicia sobre sus hijos, para que en este tiempo todo aquello que te fue quitado te sea devuelto en el nombre de Yeshua. Continuamos. Leyes respecto al que cuida algo. En cuanto a una propiedad ajena, dice: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. De lo mejor, dice. No de lo que te sobra, no de lo que está más feo. De lo mejor debe restituir. Cuando se prendiere fuego y al quemar espino, quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿De qué más o menos nos está hablando acá? Si te dan algo para guardar y casualmente la casa de la persona, llegan unos individuos y toman y se llevan eso que tu hermano, tu vecino, tu primo te ha dado para guardar, ¿qué se debía hacer? Debían presentarse a los jueces para saber si a esa persona que le dieron para guardar algo no tenía nada que ver en ese asunto. Y es algo que nosotros también vemos hoy en día. Es algo que nosotros también se ha visto muy común en la sociedad en este tiempo.
Por ejemplo, hay personas que sabemos que tienen propiedades o que tienen dinero guardado en su casa, tienen joyas, tienen prendas, y resulta que vienen y le pasan la voz a una persona para que se meta en su casa y luego se reparten la ganancia. Todo esto va en contra de estos preceptos que el Dios eterno nos ha dejado para nosotros conducirnos. Y en ese momento pues eran los jueces quienes debían juzgar, quienes debían mediar, quienes debían discernir cuál era el caso o qué era lo que se estaba presentando. En este tiempo nosotros debemos de ser también esos mediadores, esos jueces, debemos de discernir con sabiduría. Por eso que es importante conocer también todos estos preceptos, porque si alguien te llega con algún caso, si alguien te llega a pedirte algún consejo, es importante primeramente conocer y saber qué enseña la Escritura respecto a esto y pues también poder discernir cuál es la situación, si te están diciendo la verdad, si no te están diciendo la verdad. Importancia de jueces justos, lo que les comentaba. Dice que esto fue un consejo que Jetro le dio a Moisés, y en el verso 9 dice: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, a causa de ambos vendrá la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Más adelante vamos a ver también la importancia que tienen los jueces, que tenían los jueces en este tiempo y que tenemos nosotros, de no dejar sobornarnos, sino de actuar con justicia en lo que el Padre establece en su palabra. También se nos habla en este episodio sobre lo que es leyes respecto a préstamos. Dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Eterno habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Cómo podemos también tomar nosotros esta aplicación hoy en día? Más que todo, a nosotras, las mujeres, nos gusta pedir cosas prestadas. Nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras primas, qué sé yo. Ejemplo, préstame unos zapatos. ¿Qué pasa si casualmente, cuando tú estabas usando los zapatos, se te dobló el pie en la calle y se le partió el tacón? Ay, lo siento, se me partió y lo devuelvo así. ¿Sería eso lo correcto? No. Lo correcto sería que si algo le ocurrió o le sucedió a los zapatos o a cualquier prenda o a cualquier cosa que a ti te hayan prestado, tú debes resarcir ese daño. Tú debes ver y buscar la forma de restituir. Quizás tú digas, pero no eran nuevos, pero ya eran viejos, pero tenían mucho tiempo. Sea como sea, le ocurrió algo teniendo la persona, ya sea teniéndolo yo o el que sea. Entonces yo debo de dar un buen ejemplo y de ver cómo yo puedo restituir eso. Te prestaron un carro, o mejor dicho, tú pediste prestado un carro y casualidad que tú no le llegaste a nadie, pero a ti te llegaron. Obviamente lo lógico sería que la persona que te llegó te deba pagar, pero tú eres en ese momento el responsable de entregarle al dueño el carro tal cual como te lo entregó. Entonces, mi querida familia que me está viendo hoy en día, es importante aplicar estas normas nosotros en la sociedad para dar buen ejemplo. No simplemente hacernos de la vista gorda, no simplemente dejar las cosas así, sino aprender a restituir. ¿Por qué? Porque si yo quiero que a mí me restituyan algo que me robaron, algo que me hurtaron,
nosotros debemos también dar el ejemplo, restituyendo algo que nosotros dañamos, algo que nosotros afectamos de alguna manera. Dice luego el verso 12, mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su vecino y fuera estropeada o muera, estando ausente su dueño, deberá pagarla, y si el dueño estaba presente, no le pagará. Si será alquilada, recibirá el dueño el alquiler. El siguiente precepto, mandamiento, mishpatim, que se nos enseña en esta semana es con respecto a leyes de humanismo. ¿Qué podemos ver acá o de qué nos habla esto? Consecuencias, este precepto, este mandamiento de leyes de humanismo lo encontramos entre el versículo 16 y 24. Y en sí, lo que se nos habla acá es de las consecuencias de la seducción de una virgen no desposada. El que mire con ella debía tomarla por mujer, pero si el padre no se la quería dar, debía de darle una dote. También se nos habla acá sobre no afligir a la viuda y al huérfano, el no ofrecer sacrificios a dioses ajenos y no tener relaciones íntimas con animales. De esto específicamente se nos habla acá en los mishpatim en cuanto a humanismo. Y vemos que el Dios eterno tiene cuidado siempre de la viuda y del huérfano. Así que si tú tienes cercana a una persona que esté en esta condición, es importante que nosotros podamos honrar, porque eso es lo que nos enseña la Escritura, a tener misericordia con personas que son viudas, personas que son huérfanos. Nos enseña la Escritura que no debemos de afligirlos, no debemos de juzgar o de burlarnos de su condición, sino debemos, así como el Dios eterno tiene ese cuidado, tiene ese amor por ellos, nosotros debemos también de extender eso. Y como les dije también, pues ratifica el Dios eterno que no debían de adorar a dioses ajenos, no debían de inclinar su corazón a nada que ocupara el primer lugar, que es el lugar del Dios eterno, y les habla sobre no tener relaciones con animales. El siguiente mishpatim nos habla respecto a préstamo y varios. Este lo encontramos entre el verso 25 y el versículo 31. Primero, prestarle dinero al pobre, no siendo usurero ni esperando nada a cambio. De esto nos habla acá en este mishpatim respecto a préstamo, y nos enseña Lucas 34. Si prestares a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, este prestar, no siendo usurero, lo podemos nosotros aplicar hoy en día. ¿Por qué? Porque si tú le vas a prestar dinero a una persona con intereses muy elevados, sabiendo que la persona tiene una condición difícil, tú estás oprimiendo a esa persona porque tiene una necesidad, tiene una emergencia y tuvo que pedir prestado. Pero resulta que tú decidiste prestarle, pero con muchos intereses. No es esto lo que nos enseña la Escritura. No debemos de ser usureros, ni esperar nada a cambio tampoco. Debemos de tener y extender ese amor también hacia nuestro prójimo y hacia esa persona. Y recordar que si nosotros decimos que si amamos al Dios eterno, que no lo estamos viendo, cuánto más entonces a nuestro prójimo que sí estamos viendo, debemos de demostrar ese amor, debemos de demostrar esa misericordia. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta este precepto.
También nos enseña acá que no debemos de insultar a los jueces ni maldecir al príncipe de tu pueblo. Y no debemos de demorar las primicias de tu cosecha. Dice en Proverbios 3:9, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuán importante es este principio. Para mí es un principio de oro. No demorar las primicias de tu cosecha. Si tú vas a montar un negocio, o si el Dios Eterno nos da el privilegio de montar un negocio X, para mí sería un principio de oro poder entregarle las primicias de ese negocio al Dios Eterno. Poder entregar esos primeros frutos que nosotros recibimos de ese negocio al Dios Eterno. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dio el negocio? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Primeramente el Dios Eterno. Así que yo les insto y les invito a que usted pueda reflexionar en esto y a que usted pueda tomar en cuenta esto hoy en día en su vida, en su trabajo, en su negocio, así sea muy pequeño que sea, así parezca insignificante. El Dios Eterno no está mirando la cantidad, está mirando tu corazón y el obedecer en los principios que Él ha establecido en su palabra. Y este es uno de esos principios importantes, no demorar esa primicia, esas cosechas de esos frutos que el Padre nos ha entregado. De esta manera culmina el capítulo 22 y iniciamos el capítulo 23 del libro de Éxodo. Dice, este primer Mishpatim del capítulo 23 nos habla sobre leyes de moralidad. Y lo que encierra básicamente estos primeros 9 versículos es sobre no escuchar a uno de los litigantes en ausencia de su oponente. En Proverbios 10:18 dice, el que esparce calumnia es un necio. Que si podemos aplicar esto hoy en día, claro que lo podemos aplicar hoy en día. Por ejemplo, en una congregación, si en una congregación te llega una persona a decirte o a querer contarte algo dejando en mal otra persona, lo ideal o lo correcto sería, un momento, vamos a llamar a la otra persona y vamos a escuchar ambos testimonios y lo que tienen que decir ambas personas. ¿Por qué? Porque lo enseña la Escritura. No escuchar a uno de los litigantes en la ausencia de su oponente. Es algo que vemos también muy común. ¿Por qué? Porque a través de esto es donde se introducen las calumnias y el querer uno decir una cosa, querer decir otra cosa. Las cosas o este tipo de situaciones son mejor trabajarlas o enfrentarlas con todos los involucrados y, como les dije, poder tener el discernimiento del Dios Eterno y poder conocer cuáles son sus preceptos, cuáles son sus mandamientos y cómo nosotros vamos a aplicar esto hoy en día. También nos enseña acá este mishpatim de moralidad, que si encontramos algo de tu enemigo, llevárselo. Si consigues algo de una persona que no te cae bien, que no te agrada, por ejemplo, se le cayó la billetera y tiene sus documentos de identidad, tiene sus tarjetas, tiene dinero, sabemos que son cosas difíciles de volver a sacar, todo el proceso. ¿Qué es lo correcto? Que yo siga por la calle y me haga de cuenta que no vi nada, o que yo tome aquello y le diga a la persona, se te cayó esto. ¿Qué creen ustedes que sentiría esa persona en ese momento? Sabiendo que quizás no tienen una buena relación, sabiendo que quizás sucedió algo, pero la persona tuvo la buena intención de ir y decirle, se te cayó esto. ¿Cómo creen que reaccionaría esa persona? Se impresionaría. Claro que sí. Y eso es lo que el Dios Eterno, y para eso deja establecidas estas leyes, para que nosotros podamos caminar de esta manera y para que nosotros podamos dar esos buenos testimonios y que otros puedan decir, wow, esta persona cambió o esta persona
tuvo una buena intención. También nos habla acá sobre no favorecer al necesitado en su pleito. También dice, aléjate de palabras de mentira, no matarás al inocente y justo. En Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas el justo son librados por la sabiduría. Entonces, no favorecer, ¿de qué nos habla esto? De actuar con justicia. No si es que te llegan dos personas a decirte algo, algún altercado que tuvieron, ay, como esta me cae mejor o como con esta converso un poco más, entonces yo voy a favorecer a esta y le voy a dar la razón a María y no a Juana. No es la idea. La idea es que si Juana tiene la razón, aunque María sea tu mejor amiga y hables más con María, le des la razón al que tenga la razón. No aceptar soborno, porque esto pervierte las palabras del justo. En Proverbios 15:27 dice, asimismo se destruye el que recibe soborno, pero el que aborrece recibir soborno vivirá. Y esto sí se puede aplicar en cualquier ámbito, tanto para jueces ya como ejercicio, estoy hablando de personas que son abogados, etcétera, que tienen este trabajo de mediar en juicios, no dejarse sobornar, no dejarse llevar por lo pasajero, por el dinero o por lo que te están ofreciendo, sino siempre actuar con juicio y con equidad. Así que esto aplica para muchísimas cosas. Aplica para cualquier persona en ámbitos de trabajo, en ámbitos de estudio, no dejarnos sobornar y tampoco sobornar a nadie, sino actuar siempre en justicia. Y también enseña acá el último versículo, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Así que esa es otra de las cosas que el Padre enseña en la Escritura, no angustiar al extranjero. Debemos de ser acogedores, debemos de ser amigables con aquellas personas que son extranjeras. El siguiente Mishpatim habla sobre la época del cese de labores y específicamente vamos a estar hablando acá sobre lo que es el año Shemitah. O el año Shabbat. Bien, entramos entonces al versículo número 10, el año sabático o lo relativo al año sabático. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Pero al 7º año no la recogerás o no la barbecharás, dice otra versión, o la dejarás libre. La dejarás para que se alimenten los necesitados de tu pueblo y para que los animales del campo se coman lo que de ellos deje. Harás lo mismo con tus viñedos y con tus olivares. Bien, esto, el año Shemitah, en el verso 10-11, nos habla, está relacionado también al reino milenial o al Mesías, donde la palabra dice que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el Eterno creó los cielos y la tierra en 6 días, que sería 6000 años, y al 7º milenio entonces vendría el reino milenial. Está relacionado al Shemitah, un descanso con el Eterno, un reposo con el Eterno, con Yeshua, Él como Dios. Entonces, luego dice el verso 12, trabajarás 6 días, pero reposarás al 7º día, a fin de que tu buey y tu asno descansen, y el hijo de tu sierva y el extranjero que esté en tus ciudades renueven sus fuerzas. ¿De qué habla ahora el verso 12? Habla de el Shabbat, el día de descanso de la semana. ¿Qué nos deja entonces como enseñanza en estos versículos? El eterno Dios hizo la tierra en 6 días y al 7º reposó, cesó de crear. Entonces,
nos habla de que este día, el séptimo día, es un día especial, es un día diferente al resto de los demás días de la semana. ¿Por qué? Porque es donde el eterno Dios se fue al final para esperar el cumplimiento de todo lo que ya había profetizado. Eso nos habla también de que en el día de Shabbat los cielos se abren en una dimensión mayor, donde también hay cumplimiento de promesas, hay cumplimiento de palabras. Es un refugio, una cúpula, una protección que el eterno Dios colocó dentro de la semana para que nosotros nos resguardemos en ella, cesemos de nuestros quehaceres, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de lo que queremos, para reposar en Él o para introducirnos en Él, en esa dimensión, en ese espacio de tiempo que Él aparta solo para ser dedicado a Él, para ser honrado a Él. Ahora, esto se extendió hasta el cumplimiento de todo lo que Él profetizó, todo lo que Él estableció dentro de su plan de redención, para que se dé el milenio, para introducirnos en Él durante 1000 años y reinar con Él. Entonces, esto nos habla proféticamente de lo que nos enseña el Shabbat, el año Shemitah. Es la proyección al reino milenial. Ahora, viéndolo desde el tema vivencial en regulaciones, en cuanto a regulaciones, a estilo de vida, nos habla de reposar, nos habla en el año Shemitah de dejar reposar la tierra, y en el Shabbat de dejar que el buey o los siervos, en nuestro contexto serían los trabajadores, descansen. Nos habla entonces de caminar alineado a lo que el eterno Dios estableció, y es dejar el día del Shabbat, lo que hoy se conoce como el sábado, y no es el domingo, el día del Señor, es el Shabbat. Entonces, reposar, dejar de hacer nuestros quehaceres, lo que nosotros queremos hacer, para dedicarlo al Señor, aún en el trabajo. Es decir, lo voy a decir claramente, cerrar las puertas del trabajo y no trabaja ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno. Lo acabamos de estudiar en la porción anterior, la semana pasada, dentro de lo que fue llamado los 10 mandamientos, y está en el 4º mandamiento. En el caso del año Shemitah, de reposar la tierra, de no sembrar en el 7º año, también físicamente o que se puede estudiar aún científicamente, la tierra reposa, se renueva en ese año de descanso, de no ser sembrada. La tierra recobra sus fuerzas. Y todo eso respaldado con la promesa de bendición del eterno Dios, de caminar en sus preceptos, en su instrucción. Entonces, si científicamente la tierra reposa, cesa en ese año, recupera sus fuerzas, por decirlo así, será respaldado mucho más con la bendición del eterno Dios. Ya. De esta manera avanzamos al siguiente episodio y nos habla sobre las fiestas de peregrinaje. Y es que tres veces ellos debían de reunirse para celebrar estas fiestas. Dice el versículo 15: las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Nos está hablando acá de la festividad de Pesaj. Pero me llama mucho la atención lo que culmina o lo que dice al final de este versículo, y es que no te presentarás con las manos vacías delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Que es importante que cuando nosotros vayamos a celebrar una festividad del Dios eterno, no nos presentemos con las manos vacías. Y no estamos hablando de cantidades, no estamos hablando de abundancia, estamos hablando de no presentarse con las manos vacías. Y lo que yo quiero decirte en esta mañana es la importancia de honrar al Dios eterno y de honrar sus festividades. ¿Cómo las vamos a honrar? Con lo mejor que nosotros tengamos, con lo mejor que nosotros podamos dar.
Así que a la hora de nosotros reunirnos para una convocatoria, para una festividad del Dios eterno, nosotros podamos presentarnos a esa festividad no solamente con la mejor intención de nuestro corazón, con el mejor gozo por celebrar esa festividad, sino que también podamos llevar algo, que también podamos aportar algo y no presentarnos con las manos vacías. Luego en el verso 16 dice: también las fiestas de las siegas, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Nos habla acá de la festividad de Shavuot. Y en el verso 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Nos habla acá de Sucot. Y en Éxodo 23, 20 al 23 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Y unas palabras importantes que se mencionan en este versículo es cuando les dice guárdate. La palabra guardar viene del hebreo shamar, que significa mira, observa, está alerta. Cuando les dice oye, viene de la palabra shema, que significa obedecer, escuchar con atención. Y les dice también: no te rebeles en su contra. ¿Qué nos está hablando acá? De caminar también en esa obediencia. Entonces, Israel debía escuchar, obedecer al Eterno. Es importante entonces que tomemos en cuenta estas palabras claves que se mencionan acá. El siguiente Mishpatim nos habla sobre las advertencias con respecto a los habitantes kenanitas. Los encontramos entre el verso 23 y 27. Estas advertencias eran de no postrarse ante sus dioses y derribar sus imágenes. Nuevamente, el Dios eterno les dice que no debían postrarse ante esas imágenes. ¿Y qué provocaría esto? Que traería al pueblo o a aquellas personas que no se inclinaran a esos dioses ajenos, sino que las derribaran, dice la Escritura. Y el caminar en esta palabra traería buenas consecuencias. ¿Cuáles son? No habrá enfermedad en ti, no habrá esterilidad, poseerás las puertas de tus enemigos y serás fructífero, les dice el Dios eterno en estas instrucciones a aquellos que no inclinaren su corazón a estos dioses ajenos. Todas estas cosas iban a venir sobre ellos. No habría enfermedad, no habría esterilidad, poseerían las puertas de sus enemigos y serían fructíferos. Así que el Padre los estaba anticipando o les estaba diciendo qué iba a venir o qué iba a acontecer, cuáles iban a ser esas consecuencias si ellos no se inclinaban a otros dioses. Y el último episodio de este capítulo 23 nos habla sobre la expulsión de los pueblos idólatras. Y así les dice el Dios eterno: enviaré delante de ti la avispa para que eche fuera al hebeo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Y no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza, les anticipa el Dios eterno y les dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo.
cuán hermoso es el Dios eterno que les anticipa, que les dice todo esto. Además, les habla cuáles iban a ser esas buenas consecuencias que iban a venir sobre ellos si no se inclinaban a sus dioses ajenos. De esta manera entramos en el último capítulo que encierra esta parashá y es el capítulo número 24. En este capítulo vemos cómo los hijos de Israel reafirman el pacto al Dios eterno. Y enseña la escritura que el Eterno le dijo o le indicó a Moisés que debía de subir ante el Eterno Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y debían inclinarse desde lejos. Pero Moisés solo se acercaría al Eterno y ellos no se acerquen ni suban con el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Vemos nuevamente en la escritura, como ya hemos estudiado otras enseñanzas, que es importante o que era una cultura, una práctica común en ellos, que una vez que tenían un encuentro con el Dios eterno o una vez que el Padre les daba una palabra, les daba alguna instrucción, ellos edificaban un altar. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos de vivir una vida de altar, que nuestra cultura debe de ser una vida de altar en agradecimiento al Padre eterno. Les continúa diciendo luego que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Estas fueron las respuestas a una sola voz de todo el pueblo cuando Moisés le manifiesta las palabras que estaban en el libro del pacto. Haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Y para mí es importante tomar estas palabras y aplicarlas también nosotros hoy en día y decir: Dios eterno, haremos todo lo que tú has dicho y obedeceremos. ¿Por qué? Porque la escritura no es tomar lo que me conviene, no es tomar lo que me gusta o lo que me favorece. La escritura debemos de tomarla completa, debemos de aplicarla completa. Que hay cosas que quizás, vamos a decir, me están moldeando, me están formando, sí, pero eso el Dios eterno lo está haciendo con un propósito. Y aún quizás aquello que no te guste, debemos de decir: haremos, Dios eterno, todo lo que tú has dicho y obedeceremos. Que el Shabbat es el mejor día para mis ventas en el trabajo. ¿Cómo voy a dejar de trabajar en Shabbat? ¿Cómo voy a cerrar mi tienda o cómo voy a cerrar mi negocio en Shabbat? Dios eterno, haremos todo lo que has dicho y obedeceremos. Y veremos tu favor, veremos tu misericordia y tu multiplicación sobre mi vida, sobre mi familia y aún sobre mi trabajo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno hace con vosotros sobre todas estas cosas. En el pacto renovado, ¿dónde vemos esto? En Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, dice el Mesías, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Asimismo, Israel aceptó el pacto a través de Moisés para tomar la Torá como un estilo de vida. Pero en este caso, Yeshua renueva el pacto para que la Torá viviente habite en nosotros. ¿Quién es la Torá viviente? Yeshua. Es decir, la Torá está vigente porque habita en mí. Y el último episodio de esta enseñanza lo encontramos entre el verso 12 y 18, cuando Moisés sube para permanecer 40 días en el monte. Dice la escritura que entonces el Eterno le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor,
Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con nosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y preste atención acá. La nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, ¿qué día era? Shabbat. Llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y así como lo decía mi esposo hace unos minutos, el Shabbat. El Shabbat es esa puerta que el Eterno abre. Qué hermoso ver acá cómo en el séptimo día, en el día del Shabbat, es que el Eterno llama a Moisés en medio de la nube. ¿Qué me enseña esto? Que el Shabbat es ese día que el Dios Eterno apartó también para manifestarse a nosotros. Y con esto no quiero decir que en el transcurso de los 6 días de la semana el Dios Eterno no nos va a hablar, el Dios Eterno no se va a revelar a nuestras vidas, para nada. Lo que quiero darme a entender es que el Shabbat es un día especial, es el día que el Dios Eterno aparta. Así que no podemos andar en los afanes de la vida, del trabajo, de la sociedad, porque en ese día el Dios Eterno quiere manifestarse a nuestras vidas. El Dios Eterno quiere enseñarnos algo ese día, quiere revelarnos algo, quiere que nosotros podamos caminar en lo que Él ha dicho. Entonces, su día santo, su día apartado, su día del Shabbat, no debemos de negociarlo con nada. Y no debemos de asimilarlo. Y desde que el Dios Eterno nos reveló su Shabbat, nosotros hicimos un pacto con Él. Y nosotros hicimos ese pacto porque su palabra se nos reveló, porque el Shabbat se nos reveló y porque entendimos que ese es su día. Y de esa manera queremos conducirnos en la tierra y de esa manera queremos manifestar la cultura y asimismo a nuestras generaciones y a nuestra descendencia. Enseñarles que el día del Shabbat es esa puerta que el Dios Eterno abre para manifestarse a tu vida, para traer milagros, porque así nos ha dicho y nos ha hablado el Padre en este tiempo. Amén. Que en el Shabbat será un día de milagros. Amén. Así que el Shabbat no es día de trabajo, el Shabbat no es día para negociar, el Shabbat es el día para que se manifieste la gloria del Dios Eterno. Amén. Así que decimos no a la asimilación y nos asimilamos a la palabra y a lo que la palabra del Dios Eterno nos enseña. De esta manera culmina la parashá y quiero hablarles un poco sobre lo que es Yeshua en la Torá. En Mateo 15, 17 al 20, dice: no pienses que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta los cielos y la tierra dejen de ser ni una yo, ni un trazo de la Torá dejará de ser, hasta que todo se cumpla. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos, y así lo enseñé a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de los cielos. Pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Estos versículos hablan de que el Mesías explica al público cuál es la intención al enseñar la Torá. Expresa la trascendencia de la misma. Cuando dice ni una yo ni un trazo de la Torá dejará de ser hasta que todo se cumpla. Entonces, querida familia que me está viendo, es importante que nosotros podamos conocer esto, es importante que podamos conocer los mishpatim, los preceptos, los mandamientos del Dios Eterno,
para caminar cada día, para conducirnos y para enseñarle a otros. No somos perfectos, pero sí queremos caminar cada día en lo que el Padre ha establecido en su palabra, en su cultura y en su reino. Les bendigo grandemente. Gracias por haberme acompañado en esta enseñanza y ahora les dejo con mi esposo que nos va a transmitir qué nos enseña la Haftará correspondiente a esta semana. Bien, habiendo escuchado, aprendido y asimilado la enseñanza de los Mishpatim de la porción de esta semana, entramos entonces a la Haftará, que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versos 25 y 26, y luego el capítulo 34, versos del 8 al 22. Antes de entrar entonces, quiero decirles que lo que se enseñó o lo que el Señor transmitió en esta porción en la Torá, luego vemos la aplicación y hasta consecuencias en esta Haftará en el libro de Jeremías, ya que el eterno Dios, luego de enseñar y transmitir a su pueblo todos estos preceptos, todas estas enseñanzas, todos estos mandamientos, estatutos, testimonios, fueron para regir la cultura de su pueblo de ahí en adelante, y así lo fue hasta que el pueblo se pervirtió. Caminó, en un tiempo caminó firme en su palabra, en los estatutos, en otro fue infiel a ese pacto, a esos mandamientos. Luego tomaron parte de los mandamientos y otros no lo tomaron. Fue inconstante en ciertos periodos de la historia en el pueblo de Israel, por lo cual vinieron consecuencias sobre ellos, como lo estableció el Eterno en su palabra, en su pacto. Y entre esos está lo que vamos a ver hoy en Jeremías, ya que el contexto es en el libro de Jeremías, es que ya el reino se había dividido, ya había sido establecido el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido llevado cautivo por Asiria, se había dispersado por las naciones, y solo quedaba el reino del sur, el reino de Judá. Pero en este periodo, en esta época, ya estaba siendo invadido por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Ya había conquistado ciertas ciudades en el reino de Judá, en el reino del sur. Solo faltaba Jerusalén y otras ciudades. Y el eterno Dios, a través del profeta Jeremías, le da palabra al rey de Judá o Jerusalén sobre las consecuencias de no guardar su Torá o su palabra. Veamos entonces, dentro de la porción que tenemos en el estudio de esta semana, vamos a empezar con Jeremías capítulo 34, verso 8. Les invito a que me acompañen para leerlo. Entre estos versículos, verso 8 al 22, en general, les digo, tenemos que ellos entran en el pacto, liberan a los esclavos, pero luego rompen el pacto otra vez y esclavizan a esos siervos nuevamente hasta sufrir las consecuencias de quebrantar nuevamente la palabra del Eterno o su pacto. Entonces lo vamos a leer más detalladamente. Vamos al versículo 8 del capítulo 34. Palabra del Eterno que recibió Jeremías después de que Sedequías pactó con el pueblo en Jerusalén para promulgar una remisión, dejando ir libre cada uno a su siervo hebreo y a su sierva hebrea, para que ninguno usara más a los judíos sus hermanos como siervos. ¿De qué estamos hablando o por qué estudiamos esta Haftará? Por la relación que tenemos con la parashá que hemos estudiado el día de hoy en relación al mandamiento para dar libertad a los siervos o siervas hebreas al séptimo año. Luego de trabajar 6 años para ellos, en el séptimo debían dejarlos libres. Ellos no lo estaban cumpliendo acá en el contexto de Jeremías, pero por la palabra del Eterno ellos retoman el pacto y dejan libre a sus siervos.
Verso 10, cuando los príncipes y los del pueblo oyeron que el pacto se había convenido para dejar libre cada uno a su siervo y a su sierva, y que ninguno los usara más como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Pero después se arrepintieron e hicieron regresar a los siervos y siervas que habían dejado libres, y otra vez los redujeron a servidumbre como siervos y siervas. Aquí nuevamente quebrantan el pacto del Eterno. La palabra, entonces ahí, la palabra del Eterno viene a Jeremías diciendo: así dice el Eterno, el Dios de Israel: el día que los saqué de Egipto de casa de servidumbre, yo hice un pacto con vuestros padres, diciendo: al cabo de 7 años cada uno de vosotros dejará ir a su hermano hebreo que le haya sido vendido. 6 años lo servirá y lo dejará ir libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. ¿Cuándo se los dijo? Acá en el libro de Éxodo, capítulo 21. Les dice que, ya lo estudiamos, debía ser libre al 7º año. Pero más adelante, como lo relata el mismo Señor en la palabra de Jeremías, los padres no lo hicieron, no lo practicaron, por lo cual no reprodujeron esa cultura del reino y esos principios del Eterno sobre sus hijos en ciertos periodos, hasta que estamos acá con el rey Sedequías. Y hoy vosotros os habéis convertido y hecho lo recto ante mis ojos, cada uno anunciando libertad a su prójimo, y concertasteis un pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre, porque habían entonces aceptado el pacto. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, haciendo regresar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habéis dejado ir libres a su voluntad, y los habéis reducido a servidumbre para que otra vez os sean siervos y siervas. Por tanto, así dice el Eterno: por haber hecho esto, por haber retomado otra vez a los hebreos, a sus hermanos, como siervos y siervas. Por tanto, así dice: vosotros no me obedecisteis, promulgando cada uno la libertad para su prójimo. Pues mirad, yo promulgo entonces la libertad a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, dice el Eterno. Esto nos da una enseñanza, que nosotros estamos bajo la cobertura del Eterno, que el Eterno nos tiene cubierto, nos tiene cercados, cuando caminamos alineados en su palabra, y ninguna estrategia del enemigo, ninguna acechanza del enemigo llegará para matarnos, llegará para herirnos, para hacernos retroceder. Cuando caminamos firmes y alineados al Dios eterno, nada nos podrá hacer frente. ¿Van a venir dificultades? Sí, porque estamos alineados al eterno Dios, y el enemigo es enemigo del eterno Dios, por lo tanto también de su pueblo. Pero no nos podrá hacer frente, no podrá resistir ante el avance de los hijos del reino. No podrá resistir ante el avance de hombres y mujeres alineados a la Torá del Eterno y firmes en su palabra. Pero ¿qué pasó en este caso? Por ellos faltar al pacto, entonces el cerco del Eterno Dios fue quitado sobre ellos, y vendría la espada, la pestilencia y el hambre, y serían puestos por afrenta ante los pueblos, ante los reinos de la tierra. Verso 18: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por en medio de las dos partes. ¿A quiénes iba a ser estos hombres? A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, y a los eunucos y sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra, los cuales pasaron entre las partes del becerro. ¿De qué nos habla esto de que pasaron las partes del becerro? Recordemos a Abraham en Génesis 15, en Génesis 14 y 15 nos relata todo su acontecimiento cuando el Eterno le dice que haga un pacto con él, y él toma animales y los parte y los pone a un lado, pero a las tórtolas no las partió, sino que las puso a un lado y al otro. Y esperó hasta que el Eterno pasara por en medio de las partes, y Abraham también pasó por en medio de las partes, celebrando este pacto de sangre, que allá también lo mencionamos en la parashá, lo mencionó mi esposa.
Es un pacto que se hizo con el eterno Dios. Entonces ellos traspasaron esto y se salieron de la cobertura del cerco del eterno Dios. Sí, a estos entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Y a Ezequías, rey de Judá, y a su príncipe los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia que acaba de retirarse. Yo lo he ordenado, dice el Eterno, y los haré volver a esta ciudad para que peleen contra ella y la conquisten y le prendan fuego. Y haré que las ciudades de Judá queden desoladas y sus habitantes. Y sin habitantes. ¿Por qué razón? Por traspasar el pacto del Eterno. Ahora, nosotros somos hijos del eterno Dios, porque hemos aceptado vivir bajo sus preceptos, sus mandamientos, y al Señor Yeshua como el Rey de nuestras vidas. Sí, el Eterno también disciplina a su pueblo. ¿Cómo lo disciplina? Con su Torah, con su instrucción, para que puedan regular sus comportamientos, su estilo de vida, conforme a su palabra y a lo que Él ha establecido para nosotros. ¿Por qué? Para que seamos consagrados, dedicados. Todas esas regulaciones, esos mandamientos son para que nosotros vivamos en dedicación, en consagración al eterno Dios. Eso es santificarse, vivir alineado a sus preceptos y caminar conforme a sus mandamientos. De esa forma nosotros nos santificamos. ¿Por qué nos santificamos? Porque estamos consagrándonos, y la palabra santo es kadosh, es decir, dedicado, consagrado, apartado para una obra. ¿Para quién? Para el eterno Dios. Entonces Él, a través de su Torah, nos disciplina para que vivamos de esa forma. Por eso un padre disciplina a sus hijos, para que vivan de acuerdo a los principios y la enseñanza del Padre. Entonces, cuanto más el eterno Dios, que es nuestro Padre Celestial, el Padre Eterno, nos va a instruir, a disciplinar conforme a su palabra, sí. Pero diferente es que nosotros renunciemos a caminar de esa forma y nos apartemos de sus principios. El cerco del eterno Dios entonces no estará, y seremos expuestos a ataques que están fuera de la protección del eterno Dios. Él quiere entonces alinearnos, que estemos siempre rectos delante de Él. Y entonces les menciono nuevamente las promesas del eterno Dios para su pueblo, para sus hijos, que dispersó por causa de salirse del pacto, fueron dispersados en las naciones en el mundo. Dice Jeremías 33, versos 25 y 26. Si yo no he establecido mi pacto con el día y la noche, y he fijado las leyes para los cielos y la tierra, entonces también yo rechazaré a la descendencia de Jacob y a los de mi siervo David, no escogiendo de su descendencia hombres para reinar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, si yo no he hecho y he establecido los cielos y la tierra y las leyes por las cuales los cielos y la tierra se rigen, entonces yo desecharé a la descendencia. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Nunca el eterno Dios desechará a su pueblo. Estableció una disciplina, unas consecuencias por ellos salirse del pacto, lo cual fueron dispersados, pero dice luego, porque yo haré que sus cautivos regresen, y yo les mostraré misericordia. Hablaba específicamente con el reino del sur, del reino de Judá, de que volverían de Babilonia, porque Él haría misericordia con ellos, pero también lo extiende sobre el resto de las tribus que fueron esparcidas, para hacerlas volver a su tiempo, para despertar sus espíritus y hacerlos regresar, para vivir y revelarles los preceptos, los estatutos, los mandamientos,
estas regulaciones para la sociedad establecidas en su Torá, y es lo que nosotros estamos haciendo hoy, por la cual estamos viviendo hoy, y les queremos enseñar hoy también para vivir de acuerdo a todas estas regulaciones y estudiar estas consecuencias que vemos en la Haftará por faltar al pacto del eterno Dios. ¿Qué les dejo entonces? Vivamos esta palabra, tomemos esta palabra, profundicemos en ella. Sí, hay ciertas cosas que a lo mejor no nos pueden cuadrar, porque podemos decir, bueno, pero es que yo vivo en una ciudad y yo no tengo tierra, yo no tengo toro, yo no tengo ovejas. Pero veamos cómo el eterno Dios nos revela esta palabra por profundizar en ella y traerlas también en nuestro contexto actual, sin sacarla de la esencia, sin transformar ni alterar la esencia que el eterno Dios transmitió en su palabra, ya que debemos rescatar estos principios trascendentales que están dentro de la práctica de estos mandamientos, de esta instrucción del eterno Dios, para regir nuestro estilo de vida y que permanezcamos en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra sociedad, de la calle cuando salimos, en medio de nuestras empresas, de nuestros colegios, permanezcamos cercados, cubiertos por el eterno Dios, por estar alineados a su instrucción, a su Torá. De esa forma, entonces, los pueblos de la tierra verán la gloria del Eterno reflejada en nosotros, y ellos querrán vivir como vivimos nosotros, de acuerdo a esos principios de vida. No debemos asimilarnos, debemos ser firmes. Es tiempo de ser firmes en los preceptos y en la instrucción del Eterno Dios para proclamarlo en nuestra vida. Y decir, no, yo no voy a estar de acuerdo con ustedes porque eso está mal y es injusto hacer eso con una persona necesitada. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque está contrario a lo que el eterno Dios me enseña. No ser religiosos, no ser evangélicos, no ser cristianos, sino ser hijos del eterno Dios que viven los preceptos de su Torá, que viven la instrucción de un Padre, para que puedan los demás pueblos conocerlo también de esa forma. Les bendigo grandemente, espero que esta enseñanza haya llegado hasta lo profundo de tu ser, y proclamo que el eterno Dios ensancha tu mente para que su palabra, su revelación haya cabida sobre tu vida y sea derribada toda estructura de pensamiento contraria a la Torá del eterno Dios. Proclamo que se rompe todo argumento de las tinieblas, toda ideología de las tinieblas que haya sido sembrada sobre tu mente para limitarte, para cegar tu visión a los preceptos del eterno Dios y a su instrucción de vida para su pueblo. Declaro que hay libertad sobre tu vida, que lo profético inunda tu ser y que la esencia del eterno Dios permea no solo tu pensamiento, tu corazón, tu estilo de vida, sino también toda tu casa y el contexto de tu vida. Te bendigo grandemente, nos vemos la semana que viene, pero sin antes decirte que también puedas vernos en las páginas Profeta Elimar Soto, en la Escuela del Reino Eder, la página Red Shamer, para que puedas profundizar mucho más en las enseñanzas que transmitimos semanalmente con la profeta Elimar Soto y el apóstol Carlos Soto. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom.